Hola a todos, buenos días. Gracias por estar este feriado acá. ¿Se escucha bien ahí? Porque me habían dicho al principio que se escuchaba un poquito bajo. Bien, perfecto. Bueno, y gracias también al compañero que hizo la presentación recién. Voy a tratar de hablar despacio porque sé que hay traducción. Bueno, empiezo brevemente presentando un poco nuestra experiencia para que conozcan todos. Acá veo muchas caras conocidas, pero para que todos conozcan de qué se trata Barricada TV y que además seguramente tenga bueno, muchos puntos en común la experiencia de Barricada con muchos y muchas de ustedes. Podemos decir que Barricada TV tiene dos patas que van articuladas necesariamente. Por un lado, esta experiencia que es, en definitiva, un canal de televisión, que el mes pasado cumplió 12 años de existencia, funcionando dentro de la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras, que es la fábrica metalúrgica INPA, y a la vez decía estas dos patas porque en principio decía un canal de televisión y también un colectivo de militancia que entiende a la comunicación como un eje central dentro de la disputa política y cultural. Y por eso es que decimos somos un conjunto de militantes de distintas tradiciones políticas y con distintos saberes, muchos de nosotros periodistas o comunicadores sociales, pero todos con el mismo proyecto político. La experiencia de este canal surgió después de atravesar un largo camino que tuvo distintos momentos. Un primer momento que podríamos asociar más a las organizaciones de base y a los movimientos de trabajadores desocupados que surgieron en Argentina posterior a la, bueno, durante, no posterior, sino durante la crisis del 2001. Y posterior a esa crisis, nosotros comenzamos a realizar transmisiones experimentales y artesanales en los barrios, justamente pensando esto, ¿no? Que sean los mismos protagonistas de las luchas quienes gestionaran esas transmisiones desde su contenido hasta la cuestión más técnica, ¿no? Un segundo momento, posterior al argentinazo, a la crisis del 2001, con la recomposición de alguna manera de la situación económica en nuestro país, ampliación de derechos, empezamos a discutir las limitaciones de ese proyecto tal cual lo conocíamos y tal cual lo veníamos desarrollando, ¿no? Y ahí vimos tres problemas que creo que todavía siguen siendo parte de las discusiones que tenemos en general los medios alternativos y populares. Quedarnos en construir justamente una herramienta entre y para los convencidos y las convencidas, que es un primer desafío, me parece. Quedarnos en lo local, en lo territorial, y ahí yo recién mencionaba la experiencia con las organizaciones de base y estas transmisiones experimentales en los barrios. Y por ahí esto, ¿no? Hablar para esos mismos protagonistas sin salir a dar un debate y una disputa mucho más grande. Y por otro lado, en ese momento la necesidad de generar marcos legales para lo que fueron estas experiencias y lo que son estas experiencias que hoy en día siguen surgiendo. Y en ese momento aclarar simplemente que no estaba en nuestro país sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la conocida como Ley de Medios. Es ahí donde empezamos todos estos debates, empezamos a acompañar esas discusiones que se dieron por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en nuestro país tuvo foros participativos, e intervenimos con propuestas en ese sentido, y decidimos instalar nuestro proyecto en un lugar fijo, ¿no? Que está asociado, y sigue asociado hoy en día, después de 12 años, con otro de los actores protagonistas y principales de esas luchas del 2001, que son los trabajadores que habían sufrido el abandono de sus patrones y que decidían tomar sus fábricas y ocupar y empezar a producir. Ahí es donde nosotros empezamos a funcionar dentro de INPA. Bueno, vino la sanción de la Ley de Medios, vino ese marco legal necesario para seguir existiendo, la habilitación de nuestra planta transmisora y por ende
el reconocimiento del Estado, perdón, y políticas de fomento para el sector, que ahí me imagino que todos tenemos estas discusiones, bueno, ¿cómo hacemos para sostener con recursos este tipo de proyectos? Hoy, después de haber concursado por una licencia en televisión digital, estamos transmitiendo para toda la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón periférico de la ciudad de Buenos Aires, además de transmitir por distintas herramientas digitales con una propuesta de programación de 14 horas diarias desde una pantalla colaborativa. Bueno, eso es como a modo de presentación de nuestra experiencia para los que no, las y los que no conocían Barricadas. Después, respecto de la propuesta de los compañeros de ALBA y de la IP, por ahí mencionar 3 desafíos, 3 tareas que vemos como centrales para desarrollar desde los medios alternativos, populares y comunitarios. Por un lado, creemos que hay tareas en torno a el crecimiento, ¿no? Y ahí creemos que no podemos seguir creciendo solos y solas desde nuestra experiencia, y un punto fundamental es pensar en crecer en escala, dar esa disputa que hablaba Gonza de forma unificada, pero trabajando y profundizando la unidad con otros medios populares desde una lógica autogestiva, desde la cooperación, central para poder seguir desarrollando esto. Y esto justamente creo que nos va a permitir disputar justamente en el sistema de medios, que hoy no solo son los medios tradicionales, sino que también son las redes sociales. Eso implica también, me parece, la posibilidad de abrirnos a construir masividad, a disputar sentido común y a pensar nuestras producciones, nuestros contenidos desde una soberanía comunicacional, que será regional, pero que necesariamente tiene que ser soberana. Y además todos estos ejes me parecen, construir masividad, disputar sentido y pensar una política soberana, atentan centralmente contra el enemigo de los medios de comunicación alternativos, que es la concentración mediática, y uno de los pilares que sostienen justamente este sistema. Después, otra de las cosas que mencionaba al principio como un talón de Aquiles, si se quiere, de este tipo de experiencias, es la sostenibilidad, justamente. Y ahí me parece que hay dos ejes centrales, porque se habla mucho de la sostenibilidad de estos medios, de si somos capaces de mantenernos funcionando durante el transcurso del tiempo. Muchas veces se los toma como un juego, como una experiencia pasajera, ¿no? Y ahí me parece que hay 2 temas que hay que señalar, denunciar y pensar. Y uno es que ni uno de los grandes medios que funciona hoy, no solo en Argentina, a nivel mundial, no funcionaría sin los enormes presupuestos de estados y empresas que hoy los sostienen, digamos. Entonces siempre somos nosotros y nosotras los señalados, cuando en general el sistema de medios funciona de esta manera, ¿no? Y no es casualidad todos esos debates que hay sobre el rol de estos estados, que ahí es donde creo que tenemos que dar un debate. Porque en mayor y en menor medida, todas las experiencias que lograron crecer, que lograron hacerse visibles, tuvieron un marco legal y un Estado y un gobierno que acompañó. Y estoy hablando puntualmente de experiencias en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, seguramente muchas otras que podamos mencionar. Bueno, eso sería como un primer nivel de desafíos, si se quiere. Después me parece que hay otro nivel de desafíos que tiene que ver con lo que hacemos en torno a las pantallas. Cómo hacer algo atractivo y a la vez lograr disputar ese sentido común que en la televisión tradicional se traduce en esa búsqueda permanente de la primicia, sin chequear la información, en pensar en construir los contenidos desde el sensacionalismo, desde la espectacularización de la política de alguna manera. Bueno, todos esos mecanismos tradicionales que tienen los grandes medios hacen al funcionamiento televisivo, y ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que pensar otras estrategias.
lograr hacer algo atractivo, construir espacios que posibiliten arrebatar esa hegemonía mediática para avanzar en proyectos de transformación hacia sociedades más justas, más igualitarias, ¿no? Si alguien tiene la receta acá, lo escucho, bienvenida sea. Y esto creo que no solo implica creatividad, sino también muchos recursos y mucha tecnología, y ahí es donde tenemos, me parece, otro de los grandes desafíos, ¿no? Sabiendo que la tecnología no nos va a resolver ni esa concentración mediática, ni va a garantizar la pluralidad de voces. Ahí es necesario hacer un cambio estructural de lo que es la política comunicacional, pero pensando en tener esos recursos y cómo los tenemos y de qué manera de qué manera damos esos debates para obtener esos recursos, es algo que tenemos que seguir debatiendo constantemente. Y después, por último, que me parece un desafío central para seguir creciendo con calidad y con profesionalismo, es también el hecho de organizarnos para discutir ese sentido común. No solo la voluntad de crear estos medios, un poco ahí lo planteaban los compas de Comuna cuando traían el video disparador, ¿no? Que lo planteaba Villaí. Bueno, nosotros somos parte de estos medios. No implica solo la voluntad de crearlos, sino estar dispuestos y dispuestas a entendernos como militantes políticos que deciden hacer una batalla dentro del frente comunicacional, digamos. Y ahí me parece que hay que entender la tarea periodística, y bueno, en clave audiovisual en ese sentido, dentro de un horizonte más amplio de intervención que acompañe proyectos políticos que piensan que la salida es colectiva y que es con organización. No somos islas que funcionan sin contacto con esos movimientos sociales, con esas organizaciones. Y ahí me parece que tenemos mucho para recuperar, tanto de las tradiciones de los compañeros y compañeras que lucharon durante los 70 en nuestro continente. Pensar que en ese momento la comunicación implicó entender estas experiencias como herramienta de esas organizaciones de militancia. Y ahí me parece que hay una clave que podemos retomar y que seguramente muchos de nosotros disputamos constantemente. Y también recuperar esas luchas que se dieron durante los 90, las luchas contra el neoliberalismo y principios del 2000, que también tienen muchas experiencias que podemos volver a retomar desde Sudamérica, colectivos de cine militante, cine piquetero, la explosión de grandes experiencias en torno a medios alternativos, populares y comunitarios. Entonces creo que si logramos recuperar todas esas tareas y esos objetivos, obviamente con nuevas herramientas, nuevos desafíos, pero si logramos recuperar alguna de esas tareas, creo que buena parte de nuestro objetivo político está por lo menos adelantado, ¿no? Y ahí el último punto, muy cortito para avanzar en el debate con todos y todas, me parece que es el tema de la profesionalización, ¿no? Cómo mantenemos nuestro compromiso con la verdad, con nuestro momento histórico, con las organizaciones del campo popular que forman parte de estos medios de comunicación, y de toda esa tradición, y recuperando toda esa tradición de lucha de las organizaciones progresistas y revolucionarias de nuestra historia, adaptándonos al momento, pero haciendo una pantalla, haciendo contenidos acordes a este momento que se nos impone, que es totalmente distinto a años atrás, ¿no? Ahí, bueno, no tengo grandes respuestas, tengo muchas dudas y les comparto las dudas que nos planteamos constantemente desde el colectivo de Barricada TV, y que me parece que en definitiva de las charlas y los intercambios con compañeros y compañeras de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, tenemos muchos puntos de convergencia en cómo sortear esos desafíos para seguir creciendo.